Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que estamos con Javier Nicolás para analizar uno de los aspectos más desconocidos del Tercer Reich, que es esta entidad, esta sociedad de la Ahnenerbe y todo el ocultismo que ha rodeado siempre pues a este apartado de la historia. Así que paso a presentaros a nuestro invitado. Un saludo, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días, gracias por invitarme a vuestro programa. Perfecto, a la espera de que me preguntes muchas cosas. Pues sí, precisamente para eso te hemos traído y luego al final pues anuncio que habrá una sorpresa, ¿no? En tanto a personas de ese periodo histórico que has podido entrevistar y que bueno, pues lo dejamos para el final. Vamos ya con la primera pregunta para no extendernos. Cuando uno estudia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y más concretamente pues el Tercer Reich, que tiene su parte de guerra y su parte de no guerra, hay un aspecto un poco desconocido, como he comentado al principio, que tiene que ver pues con un cierto misticismo y con la sociedad ocultista, ¿no? Que muchos autores, como tú por ejemplo, pues hacéis referencia. Y yo la primera pregunta que te quería hacer es, ¿en base a qué existe este ocultismo, ¿no? En el Tercer Reich y qué es lo que lo rodea? Bueno, efectivamente, bueno, sabes que cuando se habla del Tercer Reich hay que separar muchas cosas porque realmente la manipulación histórica es brutal y entonces precisamente una de las temáticas que más se toca es el esoterismo, como sabes. El partido es de Múnich y entonces está el tema de la sociedad Thule, ¿no? La orden teutónica, en fin, etcétera, que siempre se ha querido unir mucho a la organización, digamos, al centro, al origen del NSDAP, el partido alemán de Hitler, ¿no? Mira, la sociedad Thule existió, por supuesto, y ahí había muchos miembros que pertenecieron luego al partido, como pues, Hess, Rosenberg y demás. Hitler nunca, o sea, Hitler probablemente tampoco está eso muy, porque no existen documentos, probablemente iría a alguna conferencia, pero no fue miembro de la Sociedad Thule. Entonces, se le ha dado mucha importancia a la Sociedad Thule como centro como núcleo de creación del partido nazi, pero yo creo que no, vamos, yo no, quiero decir, hay estudios muy serios que ya lo separan y que no fue vinculante, ¿no? O sea, no es tanto como se pretende. Eso por un lado, porque ese es el origen, digamos, ¿no? Una vez se inicia digamos, se llega a la lucha por el poder, ahí se llega al poder, el tema esotérico sigue ahí, por supuesto, pero al jefe, a Hitler, no le interesa absolutamente nada. De hecho, en varios discursos él arremete contra ese esoterismo, ¿no? Arremete. Y esto queda culminado cuando el vuelo de Hess en el año 41, como Hess sí que estaba metido en ese mundo, más o menos, ¿no? Entonces es cuando, debido al vuelo de Hess a Inglaterra, es cuando se prohíben todas las organizaciones esotéricas en Alemania nazi e incluso se mete en prisión a bastante gente como magos, esotéricos y demás, ¿no? Fue una acción-reacción frente al vuelo de Hess que se pensaba unirlo a ese tema, ¿no? Y luego, por supuesto, está el tema de la Ahnenerbe, claro. Entonces, la Ahnenerbe es perfecto para crear ya el culmen de toda esta historia de la que se ha mentido mucho y se ha manipulado demasiado, ¿no? Entonces, la Ahnenerbe, si quieres pasamos ya a explicar lo que es la Ahnenerbe Sí, sí. y hablo del tema esotérico de la Ahnenerbe, vamos, de lo que se dice, esoterismo de la Ahnenerbe. La Ahnenerbe, su nombre, como su nombre indica, es Ahnenerbes, es la herencia de los antepasados, ¿no? De los ancestros, ¿no? Esa herencia que uno, digamos, lleva consigo, ¿no? Por nacimiento, por genes y demás. Entonces, es un proyecto personal de Himmler, Heinrich Himmler, y se crea en 1935, en julio de 1935, y son fundamentalmente tres los fundadores. Es Himmler, por supuesto, es la idea de él. Luego está Hermann Wirth, que es un famoso arqueólogo, y por último está Walter Darré, que como sabes es el creador de toda la organización Blut und Boden, de los campesinos y demás, ¿no? Ellos tres son los que inician la aventura de la Ahnenerbe, cuyo fin simplemente era demostrar, que luego ya se dieron cuenta sobre Himmler que no era así, demostrar que existió
una civilización germánica aria. Es decir, que al igual que en Grecia o en Roma, ahí existen esos rasgos de la civilización en sus esculturas, en sus templos, en sus ruinas, y demás cosas, en textos y demás, Himmler intenta resucitar e investigar sobre ese pasado germánico de Alemania, ¿no? Y eso es la Nerve, no hay más, no hay más. Sí, digamos, Entonces, dime. sí, no, simplemente que digamos que fue una sociedad pseudocientífica creada para justificar de alguna forma pues cierta parte del ideario que vendía el partido e intentar vincularlo a las raíces germánicas un poco, ¿no? Exacto. Vale. Pero bueno, debo añadir, repito, lo mismo que he dicho antes, es decir, que Hitler, a fin de cuentas, era el que catalizaba todo. Él no era un germanista para nada, o sea, él era bueno, amaba Alemania, por supuesto, pero él era un pro, precisamente, griego y romano, o sea, la cultura griego-romana, que ojo, la cultura griego-romana viene también de los germanos, o sea, es lo mismo, solo que el germano, las tribus germánicas, cuando hace mal tiempo, el clima, el hielo, el frío, no crean una civilización, y cuando bajan al sur de Europa, España, los visigodos, en Grecia o en Roma, con el buen clima, crean una civilización. Es que no hay más. Bueno, esto es así a grosso modo, ¿no? Pero ese es el tema. Entonces, el germanismo en el nacionalsocialismo no era tal. Digamos lo que es el tema puramente germánico, nordicista, ¿eh? Era una cosa muy, muy minoritaria. Rosenberg, por supuesto, Alfred Rosenberg, pues sí, y Himmler fueron los dos que más intentaron resucitar ese germanismo, que está muy bien, ¿eh? Y las cosas que se hicieron, como explicaré a partir de ahora, ya veréis, es impresionante. Entonces, vamos a acabar el tema que me has preguntado, que es el esoterismo. Sí. O sea, es decir, cuando se habla de Nerves, tú solo tienes que meterte en internet y los titulares son, vamos, que si la sociedad del anticristo, que si la sociedad esotérica del círculo satánico, decimos unas cosas, en fin. A ver, los tópicos, los mitos de la Anne Nerve, que yo aquí en el libro que acabo de publicar, La Nerve en España, no hablo, porque eso es un tema solo en España, pero sí estoy preparando el segundo volumen, que es el libro de la Anne Nerve en general. Es una obra que me va a llevar mucho tiempo, yo creo que en 2 años podrá salir. Ahí sí que hablo muy específicamente de este tema, ¿no? En ese falso esoterismo que se ha pretendido de la Nerve. Por ejemplo, que si se buscó la lanza Longinos ya está encontrada, estaba en Viena, el arca perdida, las calaveras de cristal, el santo grial, el tesoro cátaro, el Shambhala, en fin, todas estas cosas que son absolutamente falsas, es decir, en absoluto se dedicaron a vamos a ir al Tíbet a buscar la entrada al Shambhala para la Tierra Roca. No, vamos a ir al Tíbet a lo que fuimos, que luego hablaremos cuando hable de la expedición. Cuando Himmler viene a Montserrat en el año 40, que eso sí que lo detallo mucho en el libro de la Nerve en España, lo mismo, dicen que vino a buscar el grial a Montserrat. O sea, tú imagínate, llega a Montserrat, toc, toc, hola, me venía a buscar el grial. Por favor, un poquito de seriedad, ¿no? Y así todo, es decir, toda esta serie de piezas que se ha dicho que la Nerve es absolutamente falso, mentira, no existe ningún documento, pero no es que no exista ningún documento, es que además en la práctica es que en absoluto nunca se hizo ninguna excavación para buscar específicamente ninguna de estas cosas, ¿vale? Si a esto añades que uno de los personajes, si quieres hablaremos después, Billy Good, el mago de la SS, muy apegado a Himmler, que fue el que dicen que, bueno, el que inventó el anillo de la SS, que escogió Wewelsburg y un sinfín de cosas más. Billy Good sí que era un tío esoteriquísimo, o sea, es decir, y influyó de cierta manera a Himmler, ¿vale? Pero Himmler tenía los pies en la tierra y era un tío muy inteligente, y aunque tenía esa parte que le gustaba del esoterismo, por otra parte, pues también se veía la importancia de lo que realmente encontraban en ese momento, no tenía nada que ver con toda esta serie de cosas fantasiosas que te he dicho, ¿vale? Sí, Un poquito es ese tema, ¿no? lo que se comenta, ¿no? Ya un poco tirando barro a esta sociedad, es que de alguna forma, pues eso, adoraban a un sol negro y querían de alguna forma crear una nueva religión en Alemania que acabara con el cristianismo y todo eso. O sea, todo eso tú afirmas que es totalmente falso, ¿no? Absolutamente falso. Es Vale. decir, lo del sol negro, que efectivamente si tú vas a Wewelsburg lo puedes ver, porque se puede visitar, lo que es el sótano donde está el sol negro, o arriba en la sala también está el sol negro, en fin. Bueno, el sol negro es un símbolo, efectivamente, un símbolo muy germánico, aunque también lo encuentras en Siberia, curiosamente, pero bueno, lo mismo. ¿Quién conquista Rusia? Los vikingos, es decir, es un símbolo ancestral. Entonces, de ahí, que en Rusia, por cierto, en Siberia, yo estuve hace 2 años,
y se llama Kalobrat. Entonces tú preguntas por el Kalobrat y te enseñan enseguida el sol negro. O sea, es una cosa muy normal, es un símbolo muy propio de Siberia, ¿no? Entonces, acabar con el cristianismo. Es que, a ver, solamente te voy a decir un dato. Es decir, en Alemania el 80% de la población, en aquel momento, son cristianos. Hay un 60% de protestantes y un 40% de católicos más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué líder político quiere acabar con la creencia del 80% de su país? Es que sería de idiotas, o sea, Claro. ¿entiendes? O sea, que no tiene sentido, lo cojas por donde lo Sí, cojas. sí, yo comento lo que dice la propaganda, no Sí, creo sí, que no, no, se... no, no, si no, ya lo entiendo, no, por Ya, supuesto. ya. No, claro, no eres tú, Sergio, sino, por supuesto, no, lo que se dice, efectivamente, ¿no? Himmler era católico de origen, aunque luego se paganizó mucho, por supuesto, pero el tío respetaba muchísimo el cristianismo, ¿no? Rosenberg ya era otra historia, Rosenberg sí que lo atacó muchísimo, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, Rosenberg tampoco estaba en la Nenerve, estaba en su chiringuito, que luego si quieres hablamos también. Bueno, en cualquier caso, que no es verdad, y además te diré más, yo he conocido bastantes SS, miembros de la SS, bastantes, y he entrevistado a varios de ellos. Y siempre en las entrevistas, me acuerdo uno de la Liebstandarte, otro de la 12 División Hitlerjugend, otros de las Waffen-SS, y siempre les preguntaba, una de las preguntas que yo hacía en mis entrevistas era precisamente el tema de la religión en la SS. Y bueno, y me acuerdo que el de la Liebstandarte me decía, no pasa nada, había católicos, protestantes, había de todo, ateos, o gente que no le interesa, agnósticos, pero no era un tema que fuera fundamental siendo de la SS. Nosotros teníamos que luchar, ganar la guerra y teníamos nuestras historias, pero la religión para nada era un tema que dijeras, si tú no eres pagano, no, nada, cero patatero, ¿entiendes? Entonces, pasa que, claro, interesa crear esos mitos, esos tópicos, Claro. pero no dejan de ser un tópico, ¿vale? Sí, sí, pues por ir avanzando con respecto, bueno, ahora que ya sabemos un poco cuál era el objetivo de esta entidad, ¿cuáles fueron entonces sus líneas de trabajo? ¿Cómo se desarrollaron? Vale. Vamos a ver, la Nenerve, cuando se crea el 35, te repito que estaban Birth y Darré, y enseguida, al año y medio, 2 años, cambian. Himmler cambia la jefatura y coge a dos nuevos, que es Walter Bust, rector de la Universidad de Múnich, y sobre todo Wolfram Sievers, que sería el jefe en la práctica de la Nenerve, ¿no? Entonces, con ellos se renueva. Entonces, lo que enseguida cataliza la Nenerve es a todos los científicos alemanes. Solo te diré que el 85% de los científicos alemanes, cuando digo científicos alemanes, digo científicos de los mejores de Europa en aquel momento, como decir, del mundo. El 85% se une a la Nenerve voluntariamente. O sea, Himmler lanza, señores, ¿quieren ustedes trabajar para una entidad que les va a dar dinero para financiar sus investigaciones? Sí, pues vengan ustedes. Entonces fue impresionante. Entonces crea unos departamentos, que te voy a leer así, son una cincuentena de departamentos, y verás, como vamos a ir de nuevo al tema esotérico, y te va a quedar muy claro el tema. Sí. Entonces, estos departamentos que se crean, pues hay muchos departamentos de filología, de lingüística, sobre todo del tronco indogermánico, o indoeuropeo, o indoario, depende, pero bueno, es todo lo mismo, ¿no? Lingüística, luego jurisprudencia, música, folclore, cuentos populares, o sea, se dedicaban a buscar cuentos de hadas, cuentos populares, o nanas de niños, ¿no? Nanas para dormir a los niños, del folclore, ¿no? Emblemas de escudos en las casas, las runas, la escritura sagrada, simbología en los pueblos, la arquitectura, la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, había un departamento de la investigación del mundo celta, muy interesante, porque claro, una cosa es la Nenerve del 35 al 39 y otra a partir del 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que al avanzar las tropas, la Nenerve también. Entonces, en la Nenerve, por eso llega a Francia, Bélgica, Holanda, Finlandia, a Ucrania, ¿entiendes? O sea, que la Nenerve se expande y entonces va buscando también el pasado germánico en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Irán, ¿sabes? Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces esos departamentos, que repito, de antigüedad clásica, de historia, había departamentos puramente de historia, ¿no? De Oriente Próximo también, ¿no? De ciencias naturales, de botánica. Pero fíjate, había algunos muy curiosos, unos departamentos que la gente desconoce, cría de caballos, de astronomía, de radiestesia, ¿sabes? Lo del palo para buscar agua. Había un departamento solo de radiestesia. Pues, ¿por qué? Dirás, qué chorrada, ¿no? No, porque el agua es muy importante. Ahora se está dando cuenta que ya le llaman el oro blanco, ¿no? Bueno, no sé si el oro blanco o el oro algo. El agua, ¿no? Las reservas de agua. Ya la Nerve se preocupó de eso, ¿sabes?
de espeleología, había un departamento de la NERVE en espeleología para las cuevas, ¿no? Y investigar tal, ¿no? O sea, zoología, geofísica, física nuclear, por supuesto, osteología. Pero entonces, te voy a decir una cosa, uno de los departamentos que se crea es el departamento para el estudio de las llamadas ciencias secretas, fíjate. Bien, pues este departamento es el único que nunca funcionó. O sea, en la práctica nunca funcionó. O sea, el único departamento, si quieres llámale un poco esotérico, que a veces era estudiar las llamadas ciencias secretas, nunca funcionó en la práctica, Sí, o ¿no? sea, yo lo que he oído también, no sé hasta qué punto sea propaganda o no, era que pues se creía mucho en aquella época pues en ese poder secreto, en ese poder de la invocación, en ese poder de la fe, vamos a llamarlo así, ¿no? Y cómo pues muchos actos, muchas señales, pues al final no dejaban de ser una especie de rituales para canalizar ciertas energías y que ayudaran a la causa. Y esto, según Ya. cuentan, lo utilizaban tanto los ingleses como los alemanes, cada uno se metía lo que podía, ¿no? No sé hasta Ya, qué ya. punto es esto verdad o no. A ver, yo te hablo de la NERVE, ¿no? Es decir, lo que se hacía fuera de la NERVE, tú sabes que el tema de las famosas armas secretas, ¿no? Que efectivamente se crearon unas armas muy raras, ¿no? Los tipos Ujú. de aviones para evadir radares o lo que tú quieras. Entonces, ya no digamos ya de la transgresión del tiempo con la famosa campana. Bueno, esta que sí que se la adjudican a la NERVE, ¿no? Sí que hubo estudios, porque había un departamento que se llamaba Investigación de las Ciencias Militares, ¿vale? Que es de los últimos, claro, se crea cuando ya empieza la guerra, que se dedica precisamente a investigar y había un presupuesto muy bueno para nuevas armas, es verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, se hace pues que los misiles, los cohetes, todo lo que es PN Munde, ¿no? Entonces, la ANENERV estuvo muy implicada en eso, efectivamente. Pero de ahí a desviarte hacia cosas raras, tampoco. O sea, en la ANENERVE al menos no, ¿vale? Ya sé, cosas de energía, había que sí, había unas historias que lanzaba energía, bueno, eso es fantasía, ¿eh? Amor, hasta lo que estoy yo Vale, investigando. vale, vale. Piensa una cosa, Sergio, yo llevo unos 20 años de mi vida, yo tengo 60 años, yo llevo unos 20 años empezando a recopilar material de ANENERVE. Yo durante mi vida he tratado muchos temas, ya sabes que soy doctor en historia, y especializado en el Tercer Reich. Entonces, en los últimos 6 años estoy investigando solo en Enerve. Y cuando digo investigando es yendo a archivos, ¿vale? Yo he ido a todos los archivos en Francia que estuvieron bajo la ocupación alemana, he estado en Berlín, he estado en Colonia, he estado en Coblenza, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Y ahora voy otra vez, ahora en abril, me voy otra vez al Berlín, al famoso Bundesarchiv, al archivo donde está todo lo nazi allí, y voy a Dresde, fíjate tú, a investigar el archivo de Billigut, el mago de Himmler, ¿no? Por ejemplo, un archivo inédito. Luego, ahora, dentro de 2 semanas, me voy a Bretaña, al archivo de Ordriel Mordrel, que es no sé si lo conoces, has oído hablar de él, fue el que, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el que quería la autonomía de Bretaña y estuvo muy ligado a la Alemania del Tercer Reich. Y era un tío muy interesante que también estaba unido a la NNR, ¿no? Entonces, yo ahora voy a ir a ese archivo que es inédito. Entonces, o sea, a diferencia de otros escritores que cogen 20 libros y hacen el 21, o sea, solamente investigan, no es que no investigan, Claro, cogen claro, 20 sí, sí. libros y hacen el 21. No, yo no, yo procuro no, que es así, ir a las fuentes originales, a los archivos, a los textos, etcétera, y entonces ese es el tema, ¿no? Y entonces ya acabo con el tema me preguntas de la ENERVE, te he dicho los departamentos que había, es decir, lo que se hace es investigar sobre todas esas cosas que te he dicho, había 50 departamentos, y luego había otras cosas que no tenían un departamento concreto, pero que estaban adscritas, por ejemplo, la cartotella o cartoteca, que es el estudio de la brujería, que era un tema muy interesante. Dirás, hombre, eso es esotérico. No. Himmler estaba muy interesado en hacer un fichero de todos los procesos inquisitoriales en Europa, pues, durante la Edad Media y posterior, ¿no? Y es el estudio más importante que se ha hecho de por vida. Esas miles de fichas, yo las he visto, que están en la actual Polonia, y la verdad es impresionante. Esos procesos de brujería, ¿no? Cómo se llevó a cabo, los interrogatorios y tal, ¿no? Pues bueno, es un tema curioso, ¿no? La cartotella o cartoteca. Luego había otros proyectos como el Instituto Tíbet, ¿sabes? El explorador Sven Hedin, él fue miembro de la NERVE y tuvo su propio departamento especializado en lo que era el Tíbet y Mongolia y toda esa zona que Sven Hedin investigó. Julius Evola, el famoso Ébola, fue miembro de la NERVE, ¿no? Otto Rahn, otro. Quiero decir que son cosas curiosas, cada uno en su departamento o en su posición,
que eso enriqueció muchísimo a la Nerve. La pena es que, claro, 6 años de paz, bueno, ni eso, porque empezó en el 35, es decir, 4 años de paz y 6 de guerra, ¿no? Entonces, Claro. se hizo lo que se pudo. Digamos que la Nerve fue más potente, no sé si potente a lo mejor sería la mejor palabra, pero digamos que tuvo su plenitud antes de la guerra o una vez iniciada la guerra. ¿Cuándo hizo más movimiento? Buena pregunta. Hombre, indudablemente, antes de la guerra era otro ritmo, más tranquilo, ¿no? Más relajado, ¿no? Y se pudo llevar a cabo una investigación muy buena, muy completa. Cuando empieza la guerra, la Nerve se va a los países en guerra, pero están en guerra. O sea, quiero decir que están excavando y salen los aviones, no sé qué, hay las trincheras, ya es una cosa muy acelerada, muy estresante, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente no, del 39 al 44, prácticamente esos años, aunque se hace muchísimo, pero todo es rápido y corriendo, ¿no? Porque realmente la presión es muy bestia, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un libro que ha salido ahora que se llama Los científicos de Hitler, Historia de la Nerve, ha salido ahora hace 2 o 3 meses, bueno, 6 meses, hace de Eric Fratini, que habla de, bueno, es un libro que habla de la Nerve y este hombre de entrada no habla alemán, ¿no? Entonces yo siempre digo que tú no puedes tratar de temas alemanes si no sabes alemán, o sea, tú no puedes hablar de la Nerve, no puedes escribir de la Nerve si no sabes alemán, porque es que el 95%, por no decir el 98%, está en alemán. Claro. ¿Sí me entiendes? Llegas al archivo y a ver lo que lees, ¿verdad? Entonces, claro, te das cuenta, sale una serie de libros sobre la Nerve que es que no tienen ni idea. O sea, lo que han hecho es irse a internet, tal como suena. Entonces, en la bibliografía empiezan a poner libros en alemán que no han utilizado. Es que es muy fuerte. Entonces, a lo que voy es que una de las cosas importantes del estudio de la Nerve es la revista, el órgano oficial, que se llamaba Germanien. Yo tengo la colección completa, por supuesto. Esta revista es impresionante porque ahí, desde el año 35 hasta el 43, tienes ahí todo lo que se hizo en esas excavaciones, en esos estudios, digamos, las conclusiones de los estudios, de las investigaciones salían en esa revista, bueno, en esa y en otras de la Nerve, ¿no? Y en los libros que publicaba la Nerve, que son muy interesantes, y los tengo todos, a Dios gracias, los he podido conseguir poco a poco, algunos rarísimos. Entonces, ahí te das cuenta de que cómo avanzaron en la investigación, impresionante. Lo que es verdad es que llegaron a la conclusión de que no existió una civilización germánica. Eso está claro, ¿no? Pero sí que, por otro lado, digamos, todos esos departamentos enriquecieron muchísimo el origen germano, el origen de Alemania, a fin de cuentas, ¿no? Y no, te iba a hacer una pregunta con respecto a esto, pero prefiero hacértela ahora posteriormente y entrar ahora a las expediciones que llevó a cabo fuera de Alemania. Como por ejemplo se dice que fueron al Tíbet, fueron a partes de Sudamérica y no sé si estuvieron en Egipto o todo lo que se nos ha vendido de los alemanes en Egipto, ¿no? Que tanto ha salido también en películas como Indiana Jones y todo eso es verdad o es mentira. Bueno, vamos a empezar, digamos, por las excavaciones en Europa, aparte de Alemania y lo que es Austria. Y cuando entran en guerra, cuando van hacia el este, pues todo lo que es los antiguos, digamos, antiguos territorios prusianos y demás, sí. Ahí se investiga mucho, ¿no? Pero luego tienes en Bélgica, por ejemplo, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia muchísimo. Claro, en Francia muchísimo porque tú sabes que los visigodos bajan, atraviesan Francia y se aposentan en España. Sí. Y en Francia estuvieron poco tiempo, es verdad, pero estuvieron, ¿no? Entonces les interesaba mucho ese recorrido que hicieron los germanos, que había diferentes historias, ¿no? Que yo las he podido recorrer todas las excavaciones, ¿no? En Grecia incluso el Partenón, ¿no? Y varias de las ruinas famosas fueron excavadas por la Nerve, ¿no? En Holanda, en Islandia también, lógico, Islandia era importante porque tienes toda la historia el origen de la Atlántida, aunque luego va a Canarias. En Canarias también investigó la Nerve. Italia también, bastante. Luxemburgo, Noruega, Suecia y hasta Suiza, si me apuras. Bueno, eso es lo que es en cuanto a Europa, ¿no? España, por ejemplo, el libro de la Nerve en España que acaba de salir, es porque ese era un capítulo del libro general de la Nerve, pero entonces coincidimos con el editor que era importante, ¿por qué no sacar ese capítulo y hacer un libro aparte, ¿no? Entonces, al sacar el capítulo, por eso existe el libro de la Nerve en España, pues nos pareció interesante, ¿vale?
pero que sepas que en el libro general pues va a haber vamos a hablar de todo esto. Bueno, pues efectivamente, aparte después fuera de Europa, se fue al Tíbet, la famosa expedición de Ernst Schäfer, se fue a Bolivia, a Tiwanaku, Edmund Kiss, que solo investigó ahí en lo que es el templo de Tiwanaku, ¿no? Que dicen que es la puerta del sol, etcétera. Luego hubo un botánico que estuvo en la selva amazónica, que hizo un informe para la NERVE muy interesante en el departamento de botánica de la NERVE, y este tipo, la última referencia que tenemos de él, fíjate, en marzo de 1945, es decir, un mes antes de que se suicide Hitler y 2 meses antes de acabar la guerra, y en una carta que escribe a un colega le dice: he llegado a la conclusión de poder acabar con el cáncer, imagínate. Esos estudios, lamentablemente, con un bombardeo se pierde todo. Entonces, pero fíjate, la NERVE hasta dónde fue a parar, ¿no? O sea, impresionante. Y este tipo estuvo muchos años en la selva amazónica. Luego, en Irán hubo un estudio para ir, pero al final no se fue, no se pudo ir. En Ucrania, en el Cáucaso, y en Egipto nada. En Egipto había uno que empezó a hacer, bueno, una pareja de gente pero no, prácticamente no investigaron nada en Egipto. Fíjate lo que te digo, nada. No, porque Egipto, si me vas a apurar, Egipto ya estaba más que hollado. Sí, siguen saliendo cosas hoy en día. Pero Egipto era la cuna donde iban todos los ingleses a investigar. O sea, Egipto estaba muy Muy saturado ya, tratado, sí, ¿no? Muy sí, saturado, sí, ¿no? sí. Entonces lo que ellos querían es buscar cosas nuevas. Y aparte que también descubrir cosas germánicas en Egipto, bueno, en Irán sí, por supuesto, en Persia también, si quieres, bueno, la antigua Persia que incluía Irán y otros países, ¿no? En la India, si me apuras, en el Tíbet, vale, pero en Egipto, pues a lo mejor no, ¿entiendes? O sea que no. Y eso fueron todas, bueno, luego hay la famosa expedición a la Antártida, Sí. hubo varias, ¿no? Entonces hubo una de ellas que sí que la NERV estuvo implicada, pero hay poca documentación. Estoy en ello, estoy trabajando en ese tema a ver qué pasa. O sea, por esto fueron digamos, todas las excavaciones que hizo ANENERV en el mundo. Sí, y en cuanto a los logros de esta, bueno, ya hemos comentado que su principal logro, entre comillas, no lo pudieron cumplir, ¿no? Que era pues demostrar que efectivamente Exacto, existía una civilización eso germánica, es. pero pudieron alcanzar algún otro, aunque fuera toparse con él por equivocación o Ya. como efecto colateral. A ver, yo creo que la excavación, a ver, ha habido muchas excavaciones que han dado, por ejemplo, la famosa, eh, ya lo diré, bueno, ya me saldrá, ahora no me sale, pero es una ciudad que se investigó. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me saldrá. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que se hizo en Francia, por ejemplo, todo lo que se excavó en Francia, sobre todo en Alsacia y Lorena, dieron mucha relevancia a la arquitectura en Francia. De hecho, hay un libro sobre la NERV en Francia, de unos arqueólogos actuales, un libro actual, que fíjate que es un libro, por supuesto, antinazi. Bueno, no es que sea un libro antinazi, pero es un libro serio, que puede decir cosas antinazis, evidentemente, ¿por qué no? Pero el tipo, al final, en su conclusión, los dos arqueólogos dicen que gracias a la NERV, en Francia en ese caso, hubo un antes y un después en el mundo de la arqueología. Es decir, la NERV logra unos avances científicos exageradamente interesantes para un arqueólogo. Por ejemplo, las famosas tomas aéreas de yacimientos. Fueron la NERV la primera que los hizo. Es decir, fotografiar los yacimientos desde arriba, con lo cual tenías una perspectiva aérea del yacimiento, ¿no? Y podías pues, ver los muros, la configuración, ¿sabes? De la ciudad o de lo que fuera, ¿no? Fotografías aéreas. El modo de cómo proceder en una propia. He trabajado como arqueólogo hace muchos años en Canadá, investigando a los indios, y entonces conozco un poco el tema. Entonces, digamos, la perspectiva técnica de cómo enfrentarse a una excavación fue la NERV la que lo planificó y la que dio las directrices que hasta hoy en día se siguen llevando. O sea, la NERV pone en orden el mundo arqueológico práctico, ¿vale? Entonces, este hombre francés dice que hay un antes y un después y que gracias a la NERV y a sus métodos científicos, porque había muchas más cosas a la hora de limpiar las piezas, de catalogarlas, de fotografiarlas, de que fue un avance impresionante, ¿no? Hasta el día de hoy, gracias a la NERV, o sea, para que veas ¿qué se logró en la NERV? Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, crear la arqueología moderna, a fin de cuentas, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el Tíbet, la expedición al Tíbet fue muy interesante, porque aunque no fueron a buscar la tierra hueca, estaba Schäfer, que era cazador,
y él se dedicó a cazar piezas raras de animales para el Departamento de Zoología de la NENERVE, ¿no? Y se trajo más de 300 piezas de pieles y huesos de animales, bueno, y vinieron cargados con no sé cuántos containers. Bruno Beger, que también estaba en esta expedición al Tíbet, él se encargó de lo que eran los estudios etnológicos y etnográficos y trajo cosas muy interesantes. Luego había un botánico que trajo hierbas del Tíbet, otro que se dedicaba un poco más a las mediciones astronómicas. Bueno, en fin, que la expedición al Tíbet fue muy, 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 muy provechosa. La verdad que sí. Lo de Tiwanaku Edmund Keys, pues muy interesante también, porque él, aunque Tiwanaku se había ya trabajado mucho desde un punto de vista arqueológico, él dio un aspecto mucho más, dio una vuelta de tuerca más con el tema solar, ¿no? De su teoría, que la verdad es que era fascinante. Este tipo que te he dicho de la botánica, que ahora no me acuerdo el nombre, porque hay tantos nombres que al final uno acaba, que consigue, bueno, este hombre no solo, según él, cree conseguir el remedio contra el cáncer, pero él consiguió unas hierbas que hoy en día se utilizan en la farmacéutica actual para temas de regulación de la regla de la mujer, para el nacimiento del niño, etcétera. Otras hierbas para la sífilis, por ejemplo, que en aquel momento, en aquella época, años 30, la sífilis, hoy en día no, pero en aquella época pues era un problema, ¿no? Entonces, el tipo solo en su viaje a la Amazonia, bueno, estuvo un montón de años, pues consigue esos logros botánicos a un nivel increíble. Por ejemplo, en Dachau, en el campo de concentración de Dachau, como le quieras llamar, había un invernadero. Y ahí se estaba investigando, por ejemplo, temas relacionados con la malaria o temas relacionados con enfermedades, y se llegaron a unos. Lo que pasa es que la guerra, claro, todo lo truncó, ¿no? Pero se llegó a unos análisis y a unos resultados excepcionales, ¿vale? ¿Qué más de expediciones? Bueno, en España sabes que en España, es lo que explico en mi libro, se excavan hay dos excavaciones, una en Canarias. Sabes que hay las momias guanches, que le interesó mucho a la nieve porque son momias que aún tienen trozos de pelos, eran momias rubias y de una altura de 1,80 m, 1,90 m, es una altura excepcional, ¿no? Que eso enlaza con la teoría de la Atlántida, en fin, que a la NERVE le interesó mucho el tema de y se investigó muchísimo y se llegó a conclusiones muy buenas. Y luego se excavó en Castiltierra, en Segovia, donde se salieron más de 800 tumbas visigodas, uno de los cementerios más grandes e importantes de Europa, ¿vale? Entonces, quiero decir que sí que hubo muchos logros dentro de la NENERVE. Eso sin contar, por ejemplo, hay un archivo de audios de canciones populares impresionantes. Hay, por ejemplo, Ivo von Gronhagen, en Finlandia, consigue que Himmler vaya y escuche al último cantor de runas, un señor mayor con barba ahí perdido en la estepa, que cantaba runas. Entonces grabó todo eso, ¿no? Junto con otro que no me acuerdo tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que me preguntas si se llegaron a muchos logros, por supuesto, en todas las categorías de esos departamentos que te he mencionado, hay multitud de libros, estudios, documentos, que fue realmente muy, muy provechoso. Y voy entonces con la gran pregunta, o sea, porque a los líderes de la NENERVE finalmente fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. La NENERVE creo que se sentenció como que era una sociedad criminal y sus Exacto. líderes fueron condenados a muerte. ¿Cómo se explica esta relación entonces? Vale, esta es excelente pregunta, Sergio, tengo que decirlo. Vamos a ver, en la NENERVE hay luces y sombras, también hay sombras, por supuesto, de las cuales hablo en mi libro, evidentemente. ¿Cuáles son las sombras? Básicamente hay dos. Una es el tema de los experimentos científicos en campos de concentración, y el otro es el tema del saqueo de obras de arte, ¿vale? Son los dos puntos negros, si quieres, de los cuales yo, es decir, voy descubriendo cosas muy interesantes, yo lo voy blanqueando, pero sí que hubo cosas. A ver, por ejemplo, el tema de los experimentos científicos, es verdad, hubo tres sujetos, que es Hirt, Rascher y Beger, que es el que estuvo en el Tíbet. Estos tres, sobre todo Rascher y Hirt, que ya cuando ves las fotos de ellos ya ves que son gente despreciable. O sea, esto, de verdad. O sea, cuando dices la cara es el espejo del alma, esta frase famosa, dices, ostras, esos tienen cara de malos, ¿sabes? Tienen cara de psicópata de serie de estas de Netflix, ¿no? Entonces, Hirt y Rascher efectivamente hicieron cosas. A ver, no tanto como pretenden, ¿eh? O sea, tampoco, ¿eh? Por ejemplo, hay una famosa contubernio que es la colección de esqueletos
que se hizo en la Universidad de Estrasburgo, de Hirt, este tal Hirt. Entonces, ¿dónde está la pieza clave ahí? La teoría oficial, digamos, de los historiadores que están ahí fuera, dicen que Hirt pide esqueletos de judíos a Auschwitz. Necesito esqueletos de gente judía porque quiero investigar su morfología ósea, ¿no? Vale. Entonces, la teoría oficial dice que, bueno, el comandante de Auschwitz mata a 20 judíos y le lleva los cuerpos a Estrasburgo. Sin embargo, hay un estudio muy serio de Udo Valendi, que es uno de los primeros revisionistas que hubo en la historia del revisionismo en Francia, francés, estuvo en la resistencia, antinazi, lo que tú quieras, escribió el famoso libro La mentira de Ulises. Este hombre investigó el tema de los esqueletos. Yo he estado ahí en Estrasburgo, he estado en la sala donde estaban los esqueletos, he investigado bastante también, pero Udo Valendi lo deja muy claro y dice que la diferencia estriba en que él pide esqueletos de gente muerta. ¿Así me entiendes? Claro, De claro. judíos muertos, o sea, la diferencia es importantísima. O sea, en Auschwitz no matan y te doy los cuerpos, sino que te doy ya gente que ha muerto, pues de lo que sea, de tifus, de tisis o de lo que sea, cualquier enfermedad, y esos cadáveres te los llevo. ¿Ves? La diferencia es abismal, ¿no? Es importante. Bueno, y en cuanto a las obras de arte, efectivamente tú sabes que en el Tercer Reich había dos entidades, perdón, que era la Annenerbe y el grupo Amt Rosenberg. O sea, Alfred Rosenberg tenía su departamento arqueológico, que tenía una revista que se llama Germanen-Erbe, muy parecida a la de la Nerve, que es Germanien. Germanen-Erbe, que es una revista excelente, también tengo la obra completa, es impresionante. Pues hacían también excavaciones y tanto. Entonces era la pugna entre los dos, Rosenberg y Himmler, a ver quién llegaba antes, cuando a la conquista del Este, a quién llegaba antes a Polonia o a Ucrania para ir a los museos y llevarse obras de arte, o en Francia o en Bélgica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es la idea general. Y efectivamente que sí que se pasaron en algunas cosas de llevarse cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate tú que el objetivo, tanto de Rosenberg y Hitler, básico de ir a los museos, de sacar las piezas, eran piezas que a su vez habían sido robadas a los alemanes. Te recuerdo que el famosísimo Napoleón Bonaparte, Claro. en España, vamos, tú vas al Museo del Louvre y hay obras que se robaron de España. Vete a Nueva York, a los cloisters, que los compraron las monjas por 4 duros, o los robaron o los compraron, y está lleno de obras de arte europeo en Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, cuando los ingleses y los americanos van subiendo por Italia, ya en el 44, robaban y hacían subasta al mismo tiempo en Nueva York. Claro. O sea, por favor, señores, vale ya, ¿no? Quiero decir, O los ingleses, claro, o los ingleses en Egipto, que no sabrán llevar los ingleses de Egipto. O el Partenón, que lo están reclamando el gobierno griego no sé cuántos años. Claro. Ya, por favor, ¿vale? El British Museum tiene de todo menos de British. Claro. ¿Vale? Y el Louvre, escandaloso, con sus templos egipcios, en fin. Entonces, pero no. Tú pones robo de arte en Google y solo te salen los nazis, ¿no? Y la peliculita del George Clooney y el otro, ¿cómo se llama? No la he visto, sí, sé qué película hay, pero eso no la he visto. Bueno, yo tampoco la he visto porque yo me niego a ver estas películas. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate tú que gran parte de las obras que la Annenerbe cogía de museos en Varsovia, en Praga, en París, era de obras que a su vez habían sido robadas a Alemania, o sea que eso es muy fuerte. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero yo hablo de las dos cosas, efectivamente, también cogieron cosas que no debían, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, son las sombras, si quieres, de la Annenerbe, esas dos cosas, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, o sea, por una parte, ¿no? Que sí que es verdad que hicieron mal, sí que se nota que hay una intencionalidad como para tirar por tierra todo lo demás, todos los avances en el campo de la ciencia, que esos nunca son tenidos en cuenta y que, vamos, Exacto. yo no los había oído en ninguna otra parte, ¿no? Si no es Exacto, por ti. exacto. O sea que, Así que ese es el tema, ¿no? Y bueno, y efectivamente a Sievers, al jefe de la Annenerbe, lo ejecutan en el juicio paralelo a Nuremberg, en Landsberg, donde se hubo el juicio a los médicos, ¿no? Donde se ejecuta a Sievers, donde se ejecuta a Brandt, que es gente también de la Annenerbe, ¿no? Hirsch y Rascher se escapan, bueno, se suicida uno y otro tal, bueno, en fin, Himmler también lo suicidan, en fin, que efectivamente a la Annenerbe es considerada organización criminal. ¿Por qué? También hay que tenerlo en cuenta, porque si la Annenerbe hubiera sido una entidad como el DAF, el Frente Alemán del Trabajo, como la Hitlerjugend, no, pero estaba dentro de la estructura de la SS, cuidado. Entonces la SS estaba muy marcada, ¿sabes lo que te quiero decir? claro. Que entonces la Annenerbe
recibe esa herencia muy negativa entre comillas, pero que después de la guerra la SS era lo peor de lo peor de lo peor, era la SS. Entonces la NNR, al formar parte de la SS, pues claro, bomba por ellos, ¿no? Sí, sí, no, sí está claro. Y yo, bueno, por hacerte una última pregunta con respecto a esto, porque Sí. o sea, al hacer ver ahora cómo hay una intencionalidad por no darle mucha publicidad pues a todos los logros que se pudieron conseguir, a la hora de investigar este tema, ir a los archivos y publicar cosas al respecto, ¿hay algún tipo de obstrucción o de impedimento para hacerlo o no? ¿Es un tema A ver, te abierto? explico. En Alemania, el tema Tercer Reich, el tema nazi es tabú, ¿no? Entonces, tú, si quieres ir a investigar los archivos, tienes que demostrar, bueno, por ejemplo, siendo doctor en historia, ya tienes muchas puertas abiertas, ¿no? O que vas a hacer una publicación y entonces te piden qué es lo que, para qué quieres tú investigar eso, ¿no? Esto si vas de cero. Es decir, tú, Pepito Pérez, voy a por primera vez al Bundesarchiv, que es el famoso archivo, ¿no? Pero también te voy a contar una anécdota. Yo he estado en muchos archivos alemanes y entre el mundillo de los archivistas, de los archiveros, a la sección nacionalsocialista, a la sección se le llaman la sección del veneno. O sea, para que solo darte una idea de cómo es la estructura mental en Alemania, es que es muy fuerte. La sección del veneno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bibliotecas normales, tú vas a una biblioteca normales y no encuentras libros del Tercer Reich, publicados en la época. Encuentras, por supuesto, a partir de todos los que se han publicado a partir del 45 en contra de están todos. Pero libros del Tercer Reich, no. Vas a librerías. Yo estoy harto de ir a librerías en Alemania y como ya yo hablo alemán, por supuesto, pero me notan el acento, entonces digo, bueno, aparte yo me adelanto, mire, yo soy español y tal, y cuando me dicen, este es español, entonces te abre, es así, es el departamento secreto así de la biblioteca, entonces entras en un sótano y ahí están los libros. Esto me ha pasado muchísimas veces. En las librerías antiguas te abren la pared donde puedes ir a mirar los libros nazis porque no los tienen ahí, pues porque no. Entonces, bibliotecas no puedes mirarlos, librerías no puedes encontrarlos, porque si eres alemán, desconfían, ¿no? Por internet sí que puedes comprarlo todo. También es verdad que internet, gracias a internet, tú puedes conseguirlo todo, ¿vale? O casi todo. Menos mal. Pero físicamente los archivos igual. En Alemania los archivos, mira, te ponen una de pegas terrible, terrible, que al final yo me cabreo y digo, oiga, por favor, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué libertad? Entonces les pongo el ejemplo de Francia, que en Francia tú puedes investigar, es genial. Los archivos franceses y además puedes hacer fotos de los documentos, es perfecto, no te piden ningún... Hombre, sí que te dice algo, ¿para qué quiere usted? Pues para un trabajo, para una tesis, pero tampoco no. Entonces yo siempre a los alemanes, oiga, que en Francia, el país de la libertad, me dejan, al final los hace sonrojar, ¿no? Y te diga, por favor, déjame investigar, corcho, ¿entiendes? Sí, no, es que esto, bueno, te he hecho esta pregunta para lanzarla con la última a este asunto. Básicamente, o sea, si este tema tú percibes que sí que hay algún aspecto que sí que está totalmente vetado, o sea, si siguen habiendo muchas incógnitas que ahí no se puede entrar de todas, Exacto. o, Bueno, ¿sabes? O sea, aparte, sí, no, perfectamente. Aparte que también, claro, luego hay otros documentos que no puedes consultar. O sea, que estos están reservados, ¿no? Y esos son documentos que no puedes consultar. Entonces, los que sí puedes consultar te ponen pegas, pero entonces a lo mejor te dicen, yo he ido a archivos que te dicen, usted puede consultar hoy en esas 5 horas que usted va a estar aquí, en este horario, 15 documentos. 16 no. Entonces, claro, 15 documentos no es nada. Yo he llegado a momentos que llego a consultar en una mañana 100. Bueno, yo leo en diagonal, yo soy rapidísimo y puedo consultar 100 documentos tranquilamente. O sea, ¿no? ¿Sabes? Entonces veo que aquí, vale, esto me interesa, pues hago la foto o tomo nota, ¿sabes? Entonces, 15 documentos. Imagínate lo que tienes que seleccionar. O sea, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de decirte las pegas que te ponen, ¿no? sí. Entonces, y aparte de documentos que ya no te dejan ya directamente mirar, ¿no? Y espérate, me acabo de acordar de un tema que sí que quería comentar aquí en este vídeo. No sé si leísteis hace unos 6 8 años, salió que un investigador masón en la biblioteca de Praga, que hay millones de libros, es la biblioteca de las más grandes de Europa, había descubierto la biblioteca privada de Himmler sobre el mundo esotérico. Es que enlaza con lo otro y no quería dejarlo pasar. No sé si has oído de esta No, no, historia. no, 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 no. Vale, esto salió en toda la prensa. El investigador, no me acuerdo, era un nombre noruego,
ha descubierto la biblioteca personal de Himmler del mundo esotérico. Bueno, esto fue... Bueno, fíjate, cuando sale la noticia, que yo me acuerdo que la leí, claro, pues en los siguientes 2 años salieron varios libros sobre Anne Nerve en que citaban la famosa biblioteca de Himmler de libros esotéricos. Fíjate tú, cosa tan sencilla, yo hace 2 años escribo a la biblioteca de Praga, digo, hola, buenas tardes, quisiera que alguien me informara sobre estos libros que ha aparecido en la prensa, ¿no? Incluso le adjuntaba el recorte de prensa. Entonces la chica me pasa al especialista y el chico me dice, sí, no, este tema lo conocemos, claro, estamos hartos ya. Dice, esto no es falso, es un fake. Digo, ¿cómo que es un fake? Sí, esto es mentira. O sea, no existe ninguna biblioteca personal de Himmler aquí. Bueno, pues Sergio, para que veas cómo ese fake, esa falsedad, sale ya impresa en libros sobre Anne Nerve como una cosa que fue así. Y es mentira. ¿Sabes a lo que voy, no? Sí. Entonces es terrible cuando a la hora de investigar un tema con Anne Nerve te encuentras con tantas pegas, ya sea en archivos por lo que te acabo de contar, ya sea por bulos, tópicos y mitos, como también te he comentado antes, o historias como estas, los tienes que ir con un cuidado que has de verificar y corroborar las cosas 30 veces, porque si no te la cuelan, ¿vale? Sí, lo entiendo perfectamente, pero ya digo, o sea, la pregunta era, pues igual que hay gente que se dedica a estudiar las armas secretas que pudo Sí, desarrollar Alemania y que pues hoy en día no se conocen porque directamente fueron robadas y luego pues exacto. se lo han atribuido los rusos o los norteamericanos. Por eso yo la pregunta que te lanzo es si tú percibes, ya esto es opinión personal en base a el olfato o la experiencia de tocar un tema u otro, si tú percibes que esta gente pues iba sobre las pistas de algo que hoy en día pues no se sabe. O sea, no sé si me explico. O sea que si la Anne Nerve investigó cosas que no han salido a la luz, ¿quieres decir? Sí, básicamente sí. A ver, no, yo creo que, a ver, la ventaja de los alemanes es que todo lo referencian y todo digamos, lo documentan, ¿no? A ver, es verdad que el archivo de la Nerve, digamos, tú sabes, bueno, si sabes, la sede de la Nerve estaba en Berlín y cuando empiezan en los años 40 los bombardeos, en el 43 se va a un pueblito pequeño cerca de Bayreuth y de Nuremberg. Entonces se van ahí a este pueblo y es ahí donde está el archivo. Parte del archivo se quema, se destruye en el 44-45, es decir, que hay cosas que se destruyen. Pero gracias a Dios, el de Weissenfeld, este pueblito, donde estaba Sievers, él estuvo a punto de destruirlo, pero al final no lo destruye. Entonces, gracias a que no destruyó el archivo, los americanos llegan y se lo llevan. Vale. Esos documentos existen, se pueden ver todos, y entonces, digamos, luego están las revistas de la Nerve, los libros. No hay nada, a ver, yo no percibo nada, o sea, mi instinto no me está diciendo que hay algo secreto que la Nerve pudiera, no, para nada, o sea, pero para nada, nada. Todo estaba muy a la luz, todo está muy referenciado. A ver, por ejemplo, el diario de Sievers, el jefe de la Nerve, que está en Estados Unidos, bueno, fragmentos, porque no están todos los años, el tío cada día escribía en su diario personal, ¿no? Diario técnico, ¿no? Y ahí lo tienes todo. Y yo me lo he leído, está en alemán, por supuesto, y quiero decir, y no dices, ostras, mira, aquí parece que está diciendo que hay una operación secreta. No. A ver, sí que había proyectos que se, digamos, se plantearon y no llegaron a ver la luz, pero no eran proyectos raros, a ver si me entiendes, no eran proyectos extraños, ¿no? Eran proyectos científicos de cosas muy concretas. Por ejemplo, buscar oro. La Nerve buscó oro también, para que veas, para financiarse, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo una serie de proyectos que no Claro, se acabaron de planificar, pero que yo no percibo nada extraño claro. que haya quedado ahí. Pero es que por eso lo digo, porque es que aquí hay mucha fantasía, porque ahora que has nombrado el tema del oro, me acaba de venir a la cabeza, que yo no sé en qué momento habré oído eso y tal, pero a lo largo de mi vida me suena haber leído algo como que la búsqueda de los alemanes por la piedra filosofal para crear oro, es que por eso digo que hay Ya. una sobredimensión de este tema que Ya. uno ya no sabe hasta cuándo llega lo real y la ficción. Sí, el Santo Grial o la piedra filosofal, la alquimia, todo eso, es que prácticamente no lo toca la Nerve. Fíjate lo que te digo, prácticamente ni lo toca, muy de pasada, muy de pasada. O sea, no. A ver, el Santo Grial, ¿quién lo toca? Otto Rahn, famoso Otto Rahn, ¿no? Que este sí que buscó el tesoro de los cátaros o el Santo Grial como sabes, en el sur de Francia, en los castillos cátaros, ¿no? Claro. Y se dice
que Skorceni, gracias a las indicaciones de Otto Rahn, descubrió el Santo Grial, se lo llevó a Berlín. Yo esto no me lo creo. Igual que se dice, no sé si lo has oído, que el día en que se conmemoraba, creo que en el 44, o en el 43 o 44, la quema de los cátaros, ¿no? Allí en Monsegur, apareció una avioneta que hizo una cruz céltica, y en la avioneta estaba Alfred Rosenberg. A ver, aparte que Alfred Rosenberg, ese día concreto, si te miras el diario, estaba en Berlín, no estaba ahí. A ver, en el 44 que hace Rosenberg en una avioneta, en fin. A lo que voy, ¿no? Es que, claro, es que se dicen tantas cosas que... Entonces, todo el tema de los cátaros del Santo Grial es un tema de Otto Rahn, pero si tú lees los dos libros de Otto Rahn, pues tampoco no pasa de ser una investigación, digamos, de los cátaros, no de buscar físicamente... Bueno, él buscaba, sí que es verdad que buscaba objetos de los cátaros, claro está, se hablaba del tesoro cátaro que nunca apareció, pero de ahí a el Santo Grial, es que el Santo Grial es una cosa muy relativa, ¿no? Y luego el Billy Wood, el mago de la SS, que sabes que estuvo... No, Billy Wood estuvo internado en un manicomio en los años 20, esto de entrada, o sea, en un manicomio en los años 20. Y que Himmler estaba apasionado por él, lo hace general de la SS, cuidado, general. Luego cayó en desgracia ya en el 44 y ya fue arrinconado y murió prácticamente en el 46, ¿no? Solo y... En fin. Pero sí que influyó mucho en el tema esotérico a Himmler, como he explicado antes, ¿no? Pero que son todo tópicos, de verdad, créeme, son todo tópicos. No existe una trama oculta de la Nenerve, vamos. Yo, hasta lo que acabo de comentar, y te aseguro que es mucho, no encontré nada, ¿sabes? Pues antes de pasar al último tema de la entrevista, es que me ha surgido una pregunta con esto, porque claro, son bulos, todo esto son bulos que tampoco... Porque, a ver, está claro que, a ver, los vencedores escriben la historia, interesa tirar tierra, que pierde, vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero claro, estos bulos de que, por ejemplo, los alemanes iban en búsqueda de la piedra filosofal, ni le hace bien ni le hace mal a nadie. Entonces, ¿quién consideras tú que es el que lanza o es el principal interesado en coger este tema y empezar a soltar mentiras y que cale en la gente? O sea, como siempre, entiendo. Cuando se comete un crimen, aparte de buscar al culpable, se pregunta el por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio de ese crimen, ¿no? O sea, ¿por qué se ha hecho esto? ¿Cuál es ¿no? ¿Por qué se ha hecho, no? Entonces, en el caso del tema esotérico en el Tercer Reich, o en la Nenerve más concretamente, ¿por qué interesa ese halo de...? Bueno, simplemente, pues muy sencillo. Al igual que cuando coges los libros sobre la Nenerve, y tengo unos cuantos, te aseguro, quiero decir, sobre la Nenerve, publicados después. Bueno, en cualquier caso, en todos los libros sobre la Nenerve, fíjate que hablan ya de pseudoarqueólogos, pseudohistoriadores, estos charlatanes de la Nenerve. Oiga, mire usted, el 85% de los científicos más importantes alemanes estaban en la Nenerve, oiga, o sea, gente muy seria. O sea, a ver, es el desprestigio, a fin de cuentas. Entonces, como no te van a hablar bien de la Nenerve porque no pueden, porque pertenece al Tercer Reich y encima a la SS, como no te pueden hablar bien, lo disfrazan ¿cómo? Diciendo que era como yo he leído, una sociedad de chiflados que se dedicaban... No, es como, vete a internet, que se dedicaban a buscar el lanzalonginos, la teoría de la Weisslehre, la del, ¿cómo se llama? La del hielo, ¿no? La de Horbiger, ¿no? O los ovnis, pero de todos estos departamentos que te he mencionado yo, o de cosas serias, de verdad que es que no habla nadie. Bueno, en Alemania, Dios gracias, sí, porque ya se empiezan a salir libros de la Nenerve, pero de cosas muy específicas, ya a nivel muy científico, y por fin están saliendo cosas serias, ¿vale? Pero en libros generales sobre la Nenerve, basura. Y entonces interesa crear ese perfil de magia, de esoterismo, a fin de cuentas de chiflaos, perdóname, ¿no? Estos son unos chiflaos, como les llaman. Entonces, esa gente no son serios. La Nenerve no era seria, era una chapuza, ¿entiendes? Esa es la idea, porque no pueden hablar, porque como bien sabes, no puedes mencionar nada a favor del Tercer Reich, ¿no? No, la verdad que me queda totalmente claro. Bien, pues para finalizar este aspecto de la Nenerve, que la verdad que yo creo que se ha quedado todo magníficamente explicado, me gustaría pasar ya a la segunda parte que he anunciado al principio. Bueno, pues tenemos la suerte de tenerte, que eres la única persona que conozco que ha podido pues entrevistar o ha tenido contacto directo con personajes históricos, ¿no? Como puede ser Karl Dönitz
o incluso con Rudel, ¿no? El famoso piloto de la Segunda Guerra Mundial, que se destacó no por derribar aviones enemigos, sino por derribar tanques y Exacto. objetivos en tierra. ¿Puedes comentarnos un poco, ¿no? Pues Sí, ese contacto que tuviste, por ejemplo, con Dönitz, que fue el que estuvo al cargo incluso del Tercer Reich eso es. durante el mes de mayo del 45? Exacto. Bueno, pues yo en mi currículum, digamos, vital, yo con 16 años empiezo a interesarme por estos temas y con 17 años me decido ir a Alemania sin saber alemán, ¿eh? Yo sabía inglés, precario, y francés muy bien, ¿vale? Entonces, yo, que ya llevaba un año y medio investigando, o 2 años, el nacionalsocialismo, claro, evidentemente yo pensaba, el año 77 han pasado solamente 20 años, ¿no? Tengo 22 años desde que acabó, tiene que haber gente viva, ¿no? Entonces no se me ocurre que empezar por el más alto, gran almirante Dönitz, que como sabes, como tú bien has dicho, fue el que Hitler deja de sucesor. O sea, su sucesor es Karl Dönitz, que además es el que firma el armisticio y que desde el 30 de abril hasta el 8 de mayo, pues es el jefe de Estado de Alemania, el Tercer Reich, ¿no? Ujú. Entonces, conseguí la dirección de Dönitz, pues tan simple como por una guía telefónica. Joder. Sí, porque él vivía en un pueblo, yo sabía que vivía en Aumühle, eso sí que lo sabía, que es un pueblo, es un barrio de Hamburgo, un pueblo muy pequeño, ¿vale? Entonces era fácil. Entonces, Aumühle, Dönitz, mira, aquí está. Entonces, pues, la dirección, y me voy allí, tú imagínate un chaval de 17 años sin saber alemán, me voy a ver a Dönitz, pero además, me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, yo toco el timbre de su casa y se abre la puerta y yo esperaba que saliera, pues su, yo qué sé, su hijo, Sí, sí. la cocinera, yo que sé, me sale él. No, tú sabes que Deniz medía 1,90 m y algo. Entonces yo me quedé, de repente veo a Deniz ahí delante mío y digo, qué fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo ya me he hablado, le digo, buenos días, mire, es que yo vengo de España y me gustaría hablar con usted. Entonces me dice, pase, vamos a tomar un té. Bueno, entonces paso dentro, estuvimos hablando en inglés y en francés, pero sobre todo en inglés, y le entrevisté en aquel momento, le hice una entrevista, estuve con él, pues yo qué sé, una media hora, un tío muy correcto, un señor, o sea, yo me acuerdo, León de Grel, que fue uno de mis grandes amigos también, que me acuerdo que su esposa Juana me decía siempre, nunca verás a León sentado en el sofá, así, no, siempre no, o sea, con una prestancia, ¿sabes? Bueno, pues Dönitz igual, claro, te puedes imaginar, bueno, yo estaba noqueado, ¿no? Entonces, ahí empezó todo, porque cuando conocí a Dönitz, con el cual me escribí después, tengo unas 6, 8 cartas hasta que murió, estoy hablando del año 79, 78, 80, 77, 80, tengo varias cartas de él. Él fue el que yo le pregunté por carta, oiga, ¿me puede usted dar la dirección de alguien del Tercer Reich, no? Y me dijo, hombre, pues puede usted ir a ver a Hans Bauer, que fue su piloto, ¿no? Digo, vale. Entonces, Javier Nicolás se marcha a Alemania a ver a Hans Bauer. Hans Bauer, un tipo muy simpático, la verdad, un tío extraordinario, me cuenta toda su vida y tal. Y entonces él me pone en contacto con Rudel. Con Rudel sí que hubo más contacto, la verdad es que con Rudel me llevé muy bien, aparte hablaba perfectamente español, estuve en su casa en el Tirol, en Kufstein, conocí a su esposa, a su hermana, en fin, hubo ahí, no voy a decir una amistad enorme, pero bueno, yo tengo más de 50 cartas de Rudel, o sea, me escribí mucho con él. Y te diré más, yo lo quise traer a España porque quería que hablara en España, como hablaba español, que diera un meeting, una charla, y en el año 82, y me dice, voy a España si usted me consigue entradas para la final de fútbol. Tú sabes que el 82 fue el Mundial de Fútbol, Sí, sí, sí. que no sé quién ganó, por cierto, no sé cuál fue la final. Entonces hicimos coincidir la charla de Rudel en España con la fecha de la final, bueno, el día anterior o el día posterior, ¿no? Y entonces, gracias a eso, Rudel pudo venir a España, a Barcelona, y habló bueno, de su vida, ¿no? Y era un tío, la verdad, excepcional. Entonces, a través de Rudel Bartos, yo empiezo a hacer un tramaje de gente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, conocí también en esa época, estoy hablando del finales de los 70, ¿eh? Sobre todo y principios de los 80. Arthur Axman, el jefe de la Juventud Hitleriana, yo sabes que yo escribí un libro sobre la Juventud Hitleriana, que se publicó en el año 86, 87 creo. Pues conocí a Arthur Axman, que era un tío sensacional, con el cual sí que mantuve una buena amistad. Yo iba a verle 2 o 3 veces al año a Berlín. Yo viajaba mucho en aquella época, cogía el tren y me iba para allí. Con Axman me llevaba súper bien, la verdad es que muy bien.
y hablamos muchísimo en muchísimas ocasiones. Tengo también más de 100 cartas de él. La verdad es que era un tipo sensacional y me ayudó mucho con mi libro, también es verdad. Y a través de él conozco a Jutta Rüdiger, que es la jefa de la BDM, ¿no? Jutta Rüdiger, a la cual también entrevisté. De hecho, para la segunda parte de mi libro, que se va a publicar pronto, de la Juventud Hitleriana, hay el prólogo, lo ha escrito Axmann, que lo tengo ahí, y el epílogo lo ha escrito Jutta Rüdiger, la jefa, o sea que perfecto. De ahí ya conozco a Scholz-Kling, Gertrude Scholz-Kling, que fue la jefa de las mujeres alemanas, aquella señora que tenía aquí la ensaimada, ¿no? El pelo este así tan curioso. Y entonces ya, pues por ejemplo, conocí a 3 Gauleiters, al Gauleiter Karl Wahl, me acuerdo, el Gauleiter Rudolf Jordan y el tercero era un austríaco, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Bueno, pues te voy a contar la anécdota de Rudolf Jordan, el Gauleiter Jordan, que era el Gauleiter de Brandenburgo, de Braunschweig, y me acuerdo que era en Múnich, entró en su casa, le llamaban por teléfono, porque yo ya preparaba bien las... Yo es que le llamo de parte de Denis, o le llamo de parte de Bauer, ¿sabes? Entonces Claro. ya te abrían puertas, Claro, ¿no? claro. Entro y me acuerdo que estaba sentado en un sillón y con 2 Dobermans, un Doberman a cada lado. O sea, de entrada y dices, joder, pues, entonces yo, joder, me siento pequeñito y entonces hablé con él, pero es un tío súper serio, ¿no? Y, ostras, con los 2 Dobermans ahí dije, joder, y bueno, hablé un poquito con él, nada, 10 minutos, 15 y tal, y bueno, pues fue curioso, ¿no? ¿Qué más conocí? A Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, yo me escribí con ella también, tengo una docena de cartas, y la conocí en 2 ocasiones, una en Múnich, en su despacho, y otra en Barcelona. Y pude hablar mucho, mucho con ella, y la verdad, una persona muy simpática, muy agradable. Winifred Wagner, la famosa, la persona probablemente que mejor conociera a Hitler, ¿no? También la conocí en Bayreuth, en el año 79, una persona, y me acuerdo que también yo ahí fui sin avisar, toco el timbre, me abre ella, y digo, mira, vengo de Barcelona, pase, pase. Y me acuerdo que entró en su casa y en el despacho, sin yo decirle que venía. Tenía 2 fotos, una de su marido, Siegfried Wagner, el hijo de Wagner, y al lado la foto de Hitler. Digo, mira, yo soy el Führer, tal. O sea, una cosa... Bueno, León de Grell, ya te he dicho, León de Grell fue una amistad muy buena. De hecho, cuando muere de León de Grell, yo hasta me acuerdo que era en Pascua, no sé qué, no me acuerdo qué año era. Recibo una llamada telefónica, no sé si era el jueves santo, bueno, era en Pascua. Y Juana, la viuda, me llama desde el hospital, acaba de fallecer León. Oye, me dijo que yo era la primera persona a la que llamaba, no sé si es verdad o no, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que fue muy, muy emocionante, ¿no? Y bueno, terrible, y León de Grell era una persona extraordinaria, ¿no? Quiero decir, increíble. ¿Quién más conocí? Remer, el general Remer. Tú sabes que Remer fue el que aborta cuando el atentado del 20 de julio del 44 de Stauffenberg, que pone la bomba y como se piensa que lo ha matado, llama al que era el jefe de la comandancia en Berlín, que era Remer, que entonces era coronel. Remer, vaya usted al Ministerio de Propaganda y detenga a Goebbels. Dios, que el Führer ha muerto. Bueno, el tío llama a Goebbels. Es que voy para allá porque me han dicho que ha muerto Hitler, y Goebbels le dice, espérese un momento, que le transfiero con el Führer. Le transfiere entonces, ya Remer, hola, soy el Führer, efectivamente ha habido una bomba, pero yo estoy vivo, así que por favor, detenga usted a estos, a los otros, ¿no? Remer podía en ese momento haber hecho caso a Stauffenberg y detener a Goebbels, con lo cual hubiera cambiado el curso de la guerra, curiosamente, ¿no? Pero el tío fue, y gracias a eso fue ascendido, como sabes, a general. Mira, Remer yo lo llevé a su exilio en los años 90, creo que sí, en los años 90, porque iba a ir a la cárcel, y entonces yo en aquel momento trabajaba en una compañía aérea, fui a buscarle a Alemania, le traje, por cierto, casi le da un infarto a bordo, ostras, me acuerdo, su esposa me decía, empezó a darle por la altura, lo que fuera, y me dijo, busque coñac o whisky, yo corriendo a la azafata, y entonces al beber coñac o whisky se tranquilizó, pero casi se me muere en el avión. Bueno, lo llevé a Málaga, y en el entierro del general Remer, yo iba del brazo de la viuda y yo llevaba no sé, sabes que en los entierros esta gente llevan todas las medallas, ¿no? Sí. Yo llevaba el panel de las medallas. Que de hecho creo que está prohibido técnicamente, ¿no? Sí, está prohibido, pero fue en Málaga, no claro, en Alemania. Entonces se pudo hacer. Pero yo llevaba el brazo de viuda y las medallas, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Conocí a Saint-Loup, Marco Gieno, bueno, de la SS, que unos cuantos, a Otto Gunche, uno de los 2 SS que estaban al lado de Hitler siempre, ¿no? Era Gunche y Linge, ¿no? Los 2, ¿no? Y luego muy, muy, muy amigo de la hija de Rosenberg, Irene Rosenberg, la conozco desde los años 70 en Viena, muchísimas cartas de ella, una persona extraordinaria. Las 2 hijas del ingeniero Todt, el de la organización Todt, ¿no? Sí. Es que todos están muertos ya, ¿eh? La hija de Himmler, Gudrun, recuerdo que yo la he visto 2 veces, una de ellas
Me dijo, mira, está en un cementerio porque se va a enterrar a un Waffen SS y la tendrás allí. Entonces fui allí al cementerio, efectivamente estaba todo lleno de SS, Waffen SS, todo. Y estaba Gudrun Himmler allí. Y bueno, entonces fuimos allí, hicimos la ceremonia, se tocó la trompeta, yo tenía un camarada. Fue muy emotivo, la verdad. Y luego, cuando acabó el entierro, que la gente estaba hablando, me fui a ver a Gudrun Himmler, una persona extraordinaria, simpática. Y bueno, y de las últimas adquisiciones, entre comillas, también visito mucho a la nuera de Streicher, de Julius Streicher, Brigitte Streicher, que se casó con el hijo de Streicher, con Lothar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿a dónde voy? Toda esta, y más gente, de la Wehrmacht, bueno, yo digo los pesos pesados, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí? Yo desde los 16 años, esto me ha servido para conocer la fuente originaria. Estos son los protagonistas. Estos son los protagonistas, ¿vale? Además de primer nivel. Entonces, estos te van a contar cosas que en los libros te van a contar otras y tú has de creer a unos o a otros, ¿no? Entonces, en ese aspecto estoy muy satisfecho de haber conocido a toda esta gente, ¿no? La verdad es que suena surrealista porque yo, bueno, yo también soy historiador, me especializo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Ajá. aspecto militar, y claro, pues empiezas a estudiar, ¿no? Tú ves ahí Manstein, Rommel, Claro, Guderian, claro, Kesselring, exacto. pero en el fondo en tu cabeza es como una ficción, pues sí, está ahí tal, sí, una cosa que pasó, pero no, como no lo puedes tocar, ni lo ves con los ojos y todo lo ves a través de las pantallas, pues como no deja de ser, entre comillas, una ficción, pero claro, Exacto. el hecho de decir yo mismo, por poner un ejemplo, de decir, pues vas a ver mañana, que evidentemente no se puede porque está muerto, vas a entrevistar mañana a von Manstein. Y dices tú, Claro, ¿sabes? claro, claro, claro. No, claro, es esto cuando, efectivamente, cuando mezclas la ficción con la realidad, que es lo que me pasó a mí entonces, claro, es fantástico, se produce la armonía, ¿no? Y dices, joder, qué bueno, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo me di prisa, pero fíjate tú, ahora lamento que en aquella época yo de la Nenerve no tenía bueno, nadie tenía ni idea en España de la Nenerve, nadie, bueno, ni en el mundo, de hecho, porque el primer libro serio que se escribe sobre la Nenerve es los años finales de los 60, en el 68, pero es un libro que nunca se tradujo al español, o sea, en los años 70, 80, la Nerve, nada, cero. Porque yo hubiera podido conocer a todos, porque, bueno, a todos menos los que mataron, Bueno, claro está, claro, pero bueno, sí, sí. a Schaeffer, ¿sabes? A Birth, podía haber conocido a mucha gente, pero como en aquel momento, ¿dónde fui yo a buscar? A los Claro, claro. primeras, ¿no? Tres Gauleiter, no sé qué. Pero es una pena, ahora me arrepiento, pero claro, ya demasiado tarde, ¿no? Pero bueno. Pero eran, y me llama la atención ya por último, o sea, que eran muy accesibles, ¿no? Porque yo me pongo ahora, Sí. a día de hoy, intenta hoy, ¿eh? Hoy Ah, sí, acercarte sí. a quien sea, incluso yo que sé, al exalcalde de no sé qué, de Madrid o de tal, Sí, intenta ir sí, a sí, su sí. casa o tal, a buscarlo. Sí, Y sí, aquí sí. estamos diciendo que te plantas en la casa de Denich y Eso te es. recibe y te invita y sin más, o Sí. sea, pues nada, pues la verdad que ha sido muy interesante, Javier, traerte aquí y bueno, la experiencia que ha contado yo creo que es única y yo sinceramente no creo que muchos más autores o historiadores, bueno, al final va relacionado, puedan tener este bagaje y estas experiencias personales. Sobre todo muy importante ir a las fuentes primarias, ¿no? Que son tan importantes porque realmente, pues, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial muchas veces ya no está escrita ni por historiadores, son Exacto. periodistas, abogados, que oye, no tengo nada en contra de ellos, hacen su Sí, sí. labor y tal, Ya. pero que pierden esa esencia Ujú. de las fuentes primarias. Exacto, exacto, exacto. Pues nada, pues muchas gracias. No sé si quieres comentar algo No, de nada, final. simplemente agradeceros la oportunidad y bueno, y si una vez digamos, el vídeo se lanza y alguien tiene preguntas y me las quieres hacer en privado y que pueda contestar lo que sea, pues encantado y bueno, sabed que el libro La Nerve en España acaba de salir y el siguiente de La Nerve en general, que será la obra magna, que será una obra que habrá un antes y un después, no es por nada, pero he descubierto cosas nuevas sobre La Nerve de las cuales no se han escrito y creo que voy a aportar cosas nuevas y que esto saldrá, espero, en 2 años más o menos. Sí, Así que nada, sí. agradeceros la atención, ¿eh? Nada, pues gracias a ti y no lo he dicho, pero bueno, el link del libro de La Nerve en España lo tendréis en la descripción y bueno, pues para que lo quiera adquirir, ahí lo he encontrado. Así que nada, pues nos despedimos ya. Espero que os haya gustado Perfecto. este vídeo y ojalá podamos vernos en futuras ocasiones. Hasta Cuando pronto. quieras. Hasta pronto, un abrazo. Adiós.